por la sangre de Cristo, sin ritmo. Señor, podemos venir delante de ti en tu presencia, en alabanza, pero también en oración y en entendimiento. Padre, muchas gracias por esa oportunidad de estar aquí el día de hoy. Es en el nombre de Cristo que oramos. Amén. Dios les bendiga. Otra vez, muy bienvenido aquí en el mes de niño, mes de julio. Y si tienen sus Biblias, vamos a estar en Primera de Corintios, el capítulo 13. Primera de Corintios, el capítulo 13. Y vamos a estar, leyendo un texto aquí en un momento. Pero mira, vamos a hablar de las cosas de niño, ¿verdad? El día de hoy. Yo fui a visitar a alguien en esos días y yo no voy a decir quién era, pero yo estaba bien impresionada en la cantidad de juguetes que esa niña tuvo. Amén. Y mira, eso es muy bueno porque mira, los niños, yo tengo 3 y yo sé que ellos esperaban todo el año escolar para la vacación venir, ¿verdad? Para que no tuvieron que despertarse tan temprano y ir al colegio y estudiar y hacer tareas y todos los días lo mismo. Y los padres sufren también en ese proceso. Hay una mena ahí, ¿verdad? La escuela es una cosa del niño también, pero mira, estoy tan impresionado como algunos de esos niños y jóvenes pueden sentarse enfrente de una pantalla horas, por horas, día tras día tras día, sin decir que tienen dolor de cabeza. Amén. Porque mira, hay dos positivos y algo negativo. Lo negativo yo creo que está mal para un niño o una joven estar enfrente de la tele, la computadora, hora por hora. Necesitan su ejercicio, necesitan moverse, necesitan hacer cosas. Y desafortunadamente como papá yo no soy muy creativa en ese aspecto. Mi esposa tiene mucha creatividad, ella siempre está pensando en cosas que pueden hacer, de arte, de manualidad y cosas así, pero si yo tengo que pensar en algo, es trabajar, ¿verdad? Siempre puedo conseguirte algo para hacer de trabajar, y no quieren nada de eso, amén, porque están en la vacación, porque en la mente del niño, una cosa de trabajar no es una cosa de niño. ¿Cuáles son las cosas de niño? Juguetes, ¿verdad? Juguetes, vamos a decir, fiestas de cumpleaños. Yo sé que hay muchos adultos que se ofenden con eso, pero es la verdad. Amén. Los regalos, ir a jugar afuera con sus compañeros, ¿verdad? Los tipos de libros que los niños leen o tienen que leer son muy diferentes, ¿verdad? Hay cosas que son para niños saber, hay otras cosas que no. Hay cosas que los niños no pueden ver, ¿verdad? Hay que proteger la inocencia de ellos, ¿verdad? Pero mira, cuando estamos hablando de las cosas del niño, entendemos que hay diferencia entre las cosas del niño y las cosas del adulto. Amén. Probablemente, hermano Jeffrey, trabajar en tu empleo no es para niños, ¿verdad? Por eso no traemos los niños ahí y no pagamos a los niños para hacer lo que tú haces. Amén. Porque son cosas de adulto, no de niño. Para el niño es que ir al colegio, ¿verdad? Hay diferencia entre cosas y también expectativas, ¿verdad? Probablemente un niño
puede cometer muchos más errores y todavía aprender y cambiar curso que un adulto, ¿verdad? Adultos que están cometiendo errores de niños, desafortunadamente están causando mucho daño a sus vidas, ¿verdad? Cuando tú llegas a la edad mío, 40 y pico de años, no hay espacio para errores. Cuando uno tiene 20, sí puede cometer un error, pero hay que pararse porque ya hay que aprender la lección, ¿verdad? Porque son cosas diferentes. El pau es para niños, cuando estamos hablando de usar, pero para adultos no. Amén. Imagínate. Qué raro verlo. Amén. Ustedes entienden la diferencia, las cosas de niño y cosas de adulto, ¿verdad? Dependiendo en la época de vida que uno está viviendo. Ahora, entendiendo a eso, hay una mala concepción que muchos adultos y también niños tienen. Cuando hablamos de la palabra de Dios, nada más, la palabra de Dios, desafortunadamente hay muchos que creen que eso es para adultos. No es para niños, porque niños no pueden entender. Lo que niños hacen es jugar con juegos y dibujar dibujitos y ir al baño y comer. La palabra de Dios es para adultos. Eso es lo que muchos creen. Y tengo algo que decir, como hablamos hace 2 semanas, cuando Jesús trajo al niño, ¿verdad? Mira, la palabra de Dios también es para niño. Entonces podemos decir, que es una cosa de niño también. Ustedes entienden lo que estoy diciendo. Probablemente todos los papás aquí, ojalá, tienen el deseo de corazón que sus hijos llegan al día de tomar su decisión para Cristo. Amén. Amén. Y que aprendan la palabra de Dios y que lo aplican en sus vidas cuando son niños y jóvenes y adultos, como crecen, ¿verdad? Si eso es el anhelo del corazón supuestamente de los padres, entonces ¿por qué hay muchos de nosotros que negamos enseñarles la palabra correctamente? Porque entiendo que la palabra de Dios no es para niños. Hay un problema ahí. Amén. La palabra de Dios es para niños también. Pero pastor, ok, yo entiendo, pero ¿cómo puedo presentarlo? ¿Cómo puedo enseñar la palabra de Dios a mis hijos cuando mis hijos lloran cada 5 minutos? ¿Cómo puedo enseñar efectivamente la palabra de Dios cuando mis hijos siempre están jugando con cualquier cosa? ¿Cómo es que yo voy a saber si realmente están escuchando, si realmente están poniendo atención a lo que digo? Mira, ¿cómo puedo enseñar la palabra de Dios cuando estoy tan cansado, pastor? Mira, no duermo la noche, porque ellos, bueno, particularmente si tiene bebés, ¿verdad? Comen cada 3 horas. Hay veces que se enferman, eso es lo peor. Yo me acuerdo noches, un niño con dolor de estómago, vamos a decir, se vacía todo encima de su cama, y también el hermano que está dormido abajo de él en la cama, en la alfombra con un olor tan fuerte. Y 2, 3 en la madrugada y van para el baño y hacen su reguero ahí en camino también, y ahí también
no hay que dormir y otros tienen colegio en 2 o 3 horas. Ustedes saben de lo que hablo. Con todo lo que pasa regularmente, ¿cómo puedo realmente tener la energía para hacerlo? Por eso hay muchos padres cristianos que prefieren dar a esa responsabilidad de enseñar la palabra de Dios a la iglesia. Envíen a los niños a la iglesia para eso, porque yo no tengo tiempo, yo estoy cansado, yo tengo otras cosas que tengo que hacer y yo no creo que yo soy muy efectivo en enseñar, porque yo tengo mucho problema, porque yo entiendo que de mi propia perspectiva la palabra de Dios no es para ellos. Si no está en caricatura o algo así, ustedes entienden lo que estoy diciendo. Hay mucha mala perspectiva del tema, ¿verdad? Ahora, eso no es decir que hay cosas para niños solamente, pero hay que tener mucho cuidado en caer en la trampa, en pensar o creer lo que mejor dicho, que la palabra de Dios no es para niños, porque tengo que decir otra vez, es para los niños. En Deuteronomio en capítulo 6, Moisés dijo al pueblo de Israel, antes de entrar a la tierra prometida, que hay que escribir la palabra de Dios en sus frentes, en sus manos, en las marcas de las puertas, en las paredes de la casa. Hay que estar enseñándolo a tus hijos, los niños. Eso es lo que dice. Porque cuando uno oiga la palabra de Dios, nunca va a olvidarlo. Eso es cierto. No es la responsabilidad de la iglesia enseñar la palabra de Dios a los niños últimamente. Ahora vamos a hacerlo, pero la responsabilidad cae con mamá, con papá y mamá, ¿verdad? Y la cosa es, muchos padres desafortunadamente niegan la responsabilidad, y no es porque no quieren a sus hijos saber más que creen que son cosas de adultos. Bueno, la misma palabra de Dios tiene algo que decir acerca del tema, y vamos a ver cómo podemos aplicar este pasaje en este contexto. Amén. Primero de Corintios, el capítulo 13. Vamos a comenzar aquí en el versículo 11. Y ahora yo quiero decir a ustedes, para entender bien el contexto de este pasaje, Pablo, el apóstol, está escribiendo esa carta a la iglesia en Corinto. Primera de Corintios. Cuando Pablo escribía esa carta, él estaba muy enojado con esa gente. Él básicamente escribió esa cosa quebrando el lápiz, con la presión que él puso en el papel, enojado. Mucha cosa que decir, porque él ha escuchado mucha cosa mala que estaba pasando en esa iglesia. Amén. Él es muy fuerte con los hermanos y otros en esa iglesia en Corinto, ¿verdad? Él en el capítulo 13, principalmente cuando llegamos, él está hablando del hecho, disculpa, él está hablando del hecho específicamente que ellos están abusando el don de lenguas. Y para explicar eso, en aquella época hubo un don espiritual que algunos tuvieron, hablar en lenguas. Fueron muy poquitos seleccionados. Estamos hablando de gente que pudieron hablar en un otro idioma, como yo estoy haciendo ahora, ¿verdad?
con una palabra que concuerda con algo que fue revelado a los apóstoles, pero los apóstoles no pudieron estar para decirlo. Amén. Porque todavía no fue escrito. Hubo que tener a alguien presente que entendió este idioma, que podía verificar que sí, eso es lo que esa persona dijo. Y entonces la congregación puede juzgar si realmente concuerda con lo que entienden que es bíblico. Amén. El problema fue, todo el mundo quiso hablar en lenguas. Y eso no puede ser. Eso no puede ser. Dios no funciona así. Amén. Ellos estaban diciendo que hay como un tipo de presentación más espiritual si yo hablo en lenguas. Y Pablo está diciendo que las lenguas son para niños. En el sentido espiritual, la lengua es para ellos que no creen, sin señales. Particularmente hablando de los judíos, porque los judíos tuvieron que ver señales para creer. Y eso fue la función de lenguas. Cada vez que lenguas fueron practicadas fue en la presencia de judíos, ¿verdad? Ahora, en el sentido espiritual, tener que ver un milagro, vamos a decir, unas señales para creer, es una cosa espiritualmente hablando de un niño. Uno que necesita ayuda para entender algo muy simple. Amén. Eso es por decir, cuando el niño está en la clase, muchos niños van a aprender un concepto muy simple que todo adulto sabe sin problema, pero necesitan una ayuda, algo visual, porque aprenden visualmente. Si es un dibujo o si es un juguete o algo así, los niños necesitan a eso para aprender. Amén. En el mismo sentido espiritual, esa gente necesitaban señales para entender lo que es muy, muy obvio, lo que es muy, muy fácil para entender. Cosa de niño, Pablo está diciendo, las lenguas. ¿Ok? Realmente lo que ellos necesitan no son las lenguas, lo que necesitan es la profecía. ¿Qué es la profecía? La profecía es predicar, como yo estoy predicando ahora, como tú puedes entender. Adultos tienen que tener una madurez, sentarse y escuchar en su propio lenguaje un mensaje y entender. Amén. Cuando yo enseño a los niños, ustedes van a reírse, pero generalmente yo estoy mucho más animado. Yo hablo así. Yo hablo como los muñequitos hablan, ¿verdad? Yo hago dibujos y cosas para ganar a su atención, porque yo sé cómo los niños como son, ¿verdad? Porque son cosas de niños. Amén. Hablando de eso, enseñando la palabra de Dios a un niño, dependiendo en su edad, ¿qué crees que tú tienes que hacer? Si tú vas a profetizar nada más, ponerle en una silla y predicar como yo estoy predicando, probablemente no va a salir tan efectivo. No es decir que no pueden entender. Hay muchos niños que son muy inteligentes, ¿verdad? Pero yo entiendo que a lo mejor tienes que usar una creatividad y hay que enseñarle a su nivel. Y sabe lo que significa que tú vas a tener que trabajar más para prepararte, para pensar en lo que ellos necesitan. Todos aquí en una época, a lo mejor muchos se han olvidado, pero todos de nosotros éramos niños. ¿O no? Y probablemente todos ustedes pueden recordar algunos días de tu niñez. Y cómo aprendiste cosas. Tus profesores favoritos que lo hicieron, ¿verdad? ¿Cómo es que tú aprendiste a leer, por decir?
No fue leyendo el Conde de Montecristo. Probablemente fue un libro con la página muy gorda de cartón, con dibujo, con colores y todo eso. Algo muy fácil y simple. Amén. Son cosas de niños, ¿verdad? Pero papá, mamá, la cosa es, tú tienes que trabajar y tú tienes que ajustarse a enseñar la palabra de Dios en una manera que ellos van a entender y poder memorizar. Los niños chiquitos pueden memorizar versículos. A lo mejor no van a poder memorizar este versículo aquí, pero pueden memorizar algunas palabras. Amén. Y a lo mejor tú vas a tener que cantarlo y bailarlo y hacer mociones de mano para enseñarle, ¿verdad? Vas a tener que repetirlo muchas veces. Amén. Vas a tener que escribirlo en la pared de su casa. O tú puedes escribirlo en la mano de ellos, como la Biblia dice. Amén. Hay muchas cosas que tú puedes hacer, pero ¿sabes lo que es? Es trabajo extra. Yo creo que muchos dicen que la palabra de Dios son cosas de adultos, no de niños, porque realmente lo que dicen es que yo no quiero trabajar. Es una excusa. Yo necesito a alguien más estudiado en la palabra de Dios, enseñar a mis hijos, como el pastor, ¿verdad? Gente en la iglesia, porque yo no, pero hay que entender que la misma palabra de Dios no va poniéndolo así. Amén. Mira, en versículo 11 vamos a leer lo que dice. ¿Ok? Ahí en el capítulo 3, versículo 11 dice lo mismo. Cuando yo era niño, Pablo está recordando cuando él era un niño, ¿verdad? Para enseñar la lección. Cuando yo era niño, hablaba como niño. Amén. Pensaba como niño. Juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Gloria a Dios. Hay mucho para aprender en este versículo. Amén. Él dice que él recordaba cuando él mismo era un niño. Y si Pablo podía hacerlo, yo puedo también y tú puedes también. ¿Verdad? El día de hoy a lo mejor muchos de ustedes tienen videos guardados desde quién sabe cuando tú fuiste niño y tú puedes ver a ti y escuchar a ti mismo hablar. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Estamos mirando un video el otro día de Andrés hace como 3 o 4 años cuando su voz estaba cambiándose. Y él dijo, ¡qué vergüenza! Pero eso es natural. ¡Qué bueno que todavía no habla como un niño! ¡Amén! Así. Pero hay gente en la calle y eso me frustra. Yo voy a la tienda, yo voy a la... Y hay hombres que quieren hablar así. Eso para mí es como... Ustedes saben lo que digo. Hay que dejar a esa cosa, por favor. Ten misericordia con la gente. Yo no creo que eso es muy chistoso, ¿verdad? Eso... Otra cosa. Pero los niños tienen su forma de hablar. Amén. Sus voces son diferentes. Pero también, a lo mejor su vocabulario está limitado. Amén. Hay palabras que tú entiendes que ellos no van a entender. Entonces, si tú vas a enseñar a un niño la palabra de Dios, tienes que utilizar palabras que tú sabes que van a entender.
Yo me acuerdo tratando de enseñar a los niños ahí en Las Palmas, cuando yo enseñé Biblia ahí en San Pedro, un versículo que tuvieron que memorizar y fue en inglés. Ellos quisieron a mí enseñarles en inglés. Y hay un versículo aquí en la Biblia que tiene la palabra long suffering. Eso básicamente es una palabra que es sinónimo con la paciencia, pero es una palabra que nadie usa en el día de hoy. A lo mejor Shakespeare utilizó esa palabra siglos atrás, ¿verdad? Pero en la Biblia todavía usan esa palabra. Hasta la gente que habla en inglés no sabe lo que significa y ellos estaban queriendo a mí enseñar el versículo así y yo tuve que cambiarlo porque los niños no van a entender esa palabra, pero entienden la palabra paciencia. Amén. Entonces hay cosas que nosotros vamos a tener que juzgar porque los niños tienen su forma en cómo hablan, ¿verdad? También los niños entienden cosas diferentes. Entienden cosas diferentes. Tienen una manera diferente en que piensan. Sus prioridades son diferentes. Un niño va a llorar cuando cuando mamá trae una comida que no quiere. ¿Verdad? O cuando mamá está tarde con la comida. O cuando no permita al niño jugar cuando quiere. Los niños, ahora yo sé que tú estás escuchando, los niños lloran. Amén. Imagínate un adulto llorando en un restaurante porque se equivocaron en su orden. Desafortunadamente yo he visto adultos haciendo básicamente eso y yo digo, bueno, ¿verdad? Imagínate, ¿verdad? Ahora, los niños entienden las cosas diferentes, van a pensar diferente también, ¿verdad? Sus prioridades son diferentes. Si tú quieres a un niño tener prioridad de aprender la palabra de Dios, tú tienes que pensar en cómo tú puedes enseñarlo en una manera que van a entender. Amén. Que ellos, en una forma que pueden entender que sí lo necesitan, que es bueno para ellos, ¿verdad? Yo no estoy hablando de dar premio al niño nada más porque estudia la Biblia. Eso no, porque lo necesitan, ¿verdad? Pero hay que pensar en una manera que yo puedo enseñarlo a su nivel, pero también que entiende que es importante. Mira, yo creo que una manera que podemos hacer a eso es explicar a ellos quién es Dios. Hay que explicar bien quién es Dios y lo que Dios ha hecho para nosotros y para nuestra familia y para el niño. Que el niño entiende que es Dios que dio la vida a tu hijo. Amén. Que Cristo vino y murió por él. Amén. Sí pueden entender a esas cosas para tenerlo en prioridad. Amén. Los niños, cuando estamos hablando de su entender diferente, ¿verdad? La forma que piensan es diferente, ¿verdad? Hay niños que recuerdan muchas cosas mejor que tú puedes. Hay niños que no recuerdan nada. Hay que tener eso en cuenta, ¿verdad? Los niños generalmente van a ser mucho más emocionales cuando aprenden. ¿Saben por qué? Porque probablemente están aprendiendo todo para la primera vez. Amén. Cuando uno aprende algo para la primera vez, generalmente el impacto es más fuerte. Amén. Hay que considerar a eso. Muchos de los adultos, lo que aprenden muchas cosas, hemos escuchado de eso antes, pero olvidamos o lo negamos o lo que sea. Y cuando lo escuchamos de nuevo, el impacto no es igual, ¿verdad?
Pero con un niño es diferente. Ellos están escuchando todo por la primera vez generalmente. Va a impactarle. Amén. Recuerda lo que hablamos hace 2 semanas. Los niños son más humildes. Van a tener confianza cuando un adulto está enseñando, porque son humildes de naturaleza. Amén. Entonces, cuando tú estás hablando, tú no tienes que preocuparte de eso. Ellos van a respetarte, ¿verdad? Pero hay que estar seguro, como dice en Tito 2, que a las mujeres particularmente, pero yo creo que aplica a los hombres también, hay que enseñar lo que es bueno. Amén. Porque si los niños saben, ellos tienen conciencias que Dios ha puesto en ellos. Ellos pueden identificar muchas cosas, hablando de discernir entre lo que es bueno y malo. Amén. Los niños van juzgando cosas diferentes también. ¿Saben qué? El niño probablemente va a creer, si está escuchando algo para la primera vez, probablemente va a creerlo. Va a depender en ti como maestro, porque así son. Amén. Los adultos son diferentes. Si somos sabios, no vamos a creer todo lo que escuchamos. Ahora yo voy a decir a eso, desafortunadamente, los adultos creen en todo lo que es mentiroso y no creen en todo lo que es verdadero. Los niños pueden creer en todo, pero qué bueno que van a creer en lo que es correcto. Sin juicio. Ellos tienen una manera diferente en juzgar, ¿verdad? Ellos van a pensar en lo que escuchan, ¿verdad? Y eso es lo que Pablo está diciendo aquí en el contexto de esa iglesia. Mira, ustedes están, ¿cómo puedo decir? Actuándose como niños cuando ustedes tienen que ser más maduros, ¿verdad? El versículo 12 dice lo siguiente, vamos a la próxima página. Él continúa aquí, ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Básicamente lo que Pablo está diciendo aquí es, hay que rendir cuenta. Hay que escucharte, o mejor mirarte en el espejo para ver realmente quién tú eres. Tu actitud, tu forma de vivir, las cosas que tú haces son como niños. Pero mira a quién tú eres en el espejo. Amén. Él está hablando de la expectativa que uno tiene que crecer. Amén. Uno tiene que crecer. Eso es la verdad. Tú no vas a poder apagar el hecho, papá y mamá, que tus hijos están creciendo y van a crecer. Físicamente, mentalmente, en la forma, lo que sea que van a crecer, van a crecer. Amén. Tú no vas a poder parar a ese proceso. Pero lo que queremos, si somos sabios, amando a nuestros hijos, queremos de lo que ellos ven en el espejo, concuerda que con quienes son. Amén. Cuando yo tengo un niño así, a lo mejor vamos a ir más pequeña, como un bebé. Yo puedo ver el bebé y yo tengo la expectativa de ese bebé. El bebé
necesita ayuda para todo. Amén. No habla, hay que cambiar su pañal, hay que vestirle, hay que bañarle, hay que alimentarle, hay que ser responsable para todo, porque el bebé no puede hacer nada. Pero cuando llega a una edad que está caminando, ¿verdad? La expectativa es que ese niño chiquito ahora tiene que estar comunicando mejor conmigo. Que voy a tener que entrenarle más fuerte, porque no queremos a ese niño chiquito entrando en la secadora, ¿verdad? O jugando con la estufa, o corriendo en la calle, ¿verdad? Ahora hay que disciplinarle fuerte, hay que tener límites, ¿verdad? E enseñarle, porque, mira, enseñando la palabra de Dios es así también. Amén. Como papás tenemos una idea de lo que mis hijos tienen que entender de la palabra basado en lo que ven en el espejo. Amén. Si uno llega a ser adulto mirándose en el espejo y todavía está bebiendo de un tiburón, hay un problema. Amén. ¿Sí o no? Si todavía está llorando para todo, hay un problema. Amén. Ahora, los niños son inteligentes. Van al colegio, van memorizando sus tablas, van aprendiendo cómo leer, y todo eso es muy importante. Pero si pueden hacer eso, pueden leer y memorizar la palabra de Dios. Amén. Y nosotros hay que admitirlo, ¿verdad? Como papá, si yo veo en mis hijos que su reflexión en el espejo no refleja quiénes son, hay un problema. Amén. Hay necesidad para más enseñanza fuerte, hay necesidad para corrección. Amén. Y eso es lo que Pablo está diciendo a nivel espiritual en esa iglesia. Ustedes son adultos y están actuándose como niños. Mírate en el espejo. Yo veo a un hombre con el pelo gris que tiene que ser sabio y está acostándose con mujeres que tienen la mitad de su edad, casado. Eso es un caso aquí en 1 de Corintios. Cosas así, que no quieren, que no trabajan, que nada más quieren festejar, ¿verdad? Abusando todo lo que es bueno, lo que Dios ha dado a ellos. Pablo dice aquí en el versículo 12, ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. ¿Sabe lo que él está diciendo? No hay opción, hay que crecer. Amén. Porque un día yo voy a rendir cuenta a mi Señor para mi vida, como yo he vivido mi vida y también como yo he criado a mis hijos, si eso es el caso. Amén. Y yo voy realmente a rendir cuenta y conocer a quién soy realmente, porque el último juez es Dios y Él va a decirme. Amén. Hay muchas cosas que yo no sé ahora, pero el día viene que vas a saber mucho más y es mejor aprender la lección aquí. Amén. Y eso es lo que queremos evadir con nuestros hijos. Amén. Yo no quiero ver a mis hijos cometiendo errores graves. Amén. No, yo quiero enseñarles bien ahora. Hay que hacer el trabajo y el sufrimiento. Hay muchos papás que cometen ese error, ¿verdad?
No hay tiempo ahora, no hay tiempo ahora, no hay tiempo ahora, estoy trabajando, está difícil, hay problema aquí, hay problema allá, dejando al niño hacer lo que quieren, hacer lo que hacen, y no están creciendo como tienen que crecer aquí. Físicamente sí. Y la gente lo ve y entienden que hay una expectativa que tiene que ser más responsable, pero mi hijo es vago, irresponsable. No sabe cómo socializar. Entonces finalmente dejamos a esa gente ir en el mundo y no saben lo que hacer y causan daño o sufren la consecuencia, ¿verdad? Porque está tarde. ¿Podemos evadir a eso? Amén. O a lo mínimo tú puedes tener la paz en tu corazón que tú hiciste todo lo que tú pudiste. No hay ninguna seguridad 100% que los niños van a aprender bien y aplicarlo en sus vidas. Eso depende de ellos, pero no sería mi culpa. Amén. No sería mi culpa. Hay que enseñar la palabra a ellos porque la palabra es para ellos. Con los niños hay cosas inciertas. Amén. Pero para nosotros es más cierto porque hemos visto, tenemos experiencia. Amén. Como estamos aprendiendo y entrenando a nuestros hijos, es muy importante que mantenemos un nivel de humildad en el proceso. Amén. Eso es entender que yo no tengo la respuesta para todo, que yo no sé todo. Yo todavía tengo que crecer también. Yo todavía tengo que aprender también. Amén. Pero vamos a hacerlo juntos. Amén. Yo puedo enseñar a mis hijos lo que yo sé de la palabra. Amén. Eso es importante. Es un proceso. No es un curso que tú puedes tomar en una semana, un seminario, un año. No, estamos hablando de toda la vida. Amén. Lo que es importante es que comiencen cuando tienen que comenzar. Imagínate un niño que va al kinder cuando tiene 12 años. Hay que comenzar, pero qué triste cuando tiene tanta edad y comienza así, ¿verdad? Que, mira, hablando en el contexto espiritual es igual. Hay que comenzar cuando son chiquitos. Porque la palabra de Dios es para ellos. Igual que es para mí, como adulto, es para ellos. Jesús dijo a esos adultos, amén, no impiden a ninguno venir a mí. Yo puedo imaginar cuando los niños vinieron a Jesús, a lo mejor, yo no sé, yo nada más estoy imaginándolo porque eso es lo que los dibujos dicen, pero Jesús está ahí sentado en una piedra y hay adultos todo alrededor de él y hay un niño que viene y hay otro aquí sentado aquí en su pierna y Jesús está cargando otro, ¿verdad? Hacemos a eso con los niños porque son niños. Tratamos a ellos así porque son, ¿verdad? Vamos a terminar aquí con el versículo 13. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Ahora, en el versículo 11, él claramente dice que como adultos tenemos que dejar las cosas del niño. Amén.
Pero hay mucha cosa buena que podemos aprender de ellos. Amén. Como la humildad, como hablamos, ¿verdad? Y también esas tres cosas que van a entender más fácil como niños que adultos, pero son cosas que tenemos que aprender cómo enseñar a ellos. ¿Ustedes entienden lo que estoy diciendo? El niño va a entender esos tres conceptos del versículo 13 más fácil que un adulto. Pero el adulto tiene que aprender bien cómo enseñarlo al niño. Porque especialmente cuando son pequeños es muy importante que entiendan esas tres cosas. Si van a crecer espiritualmente hablando correctamente, con sanidad. Amén. Obviamente en la iglesia en Corinto ellos faltaron mucho de conocimiento de esas tres cosas. Y hay que volver a la básica. La primera cosa que está mencionado en este versículo 13 es la fe. La misma palabra de Dios da la misma definición espiritual de lo que es la fe en Hebreos 11:1, ¿verdad? Todo lo que no es cierto, humanamente hablando, cosas que tú no puedes ver, pero confiando en la evidencia de ellos, ¿verdad? Confiando en la evidencia de lo que no puedes ver. Es la misma definición de la fe. Amén. Un ejemplo sería, una noche Flor y yo estábamos visitando a alguien y Andrés estaba con nosotros. Yo creo que fue una cosa aquí y dejamos a Steven y Jonathan en la casa solo para la primera vez. Y llegamos aquí en la iglesia y toda esa noche el teléfono está sonando, por esos niños tuvieron, yo no sé, ansiedad, estaban asustados. Uno dijo, mira, hay un hombre casi desnudo en el árbol arriba, enfrente de la casa. Y yo dije, ¿tú crees que yo creía lo que ellos estaban diciendo? Pero ellos lo creyeron. ¿Por qué? Ellos no pudieron ver eso, pero ellos realmente pensaban que fue algo así en el árbol. ¿Verdad? Pero yo no voy a creer en eso, sin verlo. Es mucho más fácil para los niños tener fe. Porque otra vez están escuchando todo para la primera vez, no tienen razón en negarlo. Amén. Por eso es más fácil enseñar la fe al niño. Mira, los niños no tienen problema en creer que Dios existe si tú lo enseñas, porque no tienen razón de decir que no. Y tú puedes explicar la evidencia que Él existe también. Y no tienen ninguna razón de negarlo, porque no tienen razón. Somos nosotros que tienen ese problema. Pero hay que enseñarlo. Tiene que entender lo que es. Especialmente en esa edad fértil, como dice, espiritualmente hablando. Sí, yo entiendo que su condición puede cambiarse en tiempo, viviendo en ese mundo caída. Desafortunadamente puede pasar, pero siempre van a recordar. Siempre van a recordar de lo que oyeron para la primera vez. Y probablemente, eventualmente, cuando uno entiende bien, va volviendo. La fe, la esperanza. Eso es una expectativa
confiable en algo que va a pasar que no ha pasado. La esperanza. Amén. Los niños están llenos de esperanza. Tristemente, mamá y papá la mayoría de las veces se separan, se divorcian. Pero el niño siempre tiene esperanza que va a volver. Y eso es la verdad. Los niños piensan así. Los niños están programados por el mismo Señor con mucha esperanza. Que la cosa va a salir bien. Amén. Papá está muy estresado porque no tiene trabajo y es muy difícil, pero el niño tiene esperanza que va a encontrar lo que necesita. Mamá está enferma y está acostada en la cama y ella está sufriendo y el niño viene y mamá, te vas a sentir mejor. Amén. Así es. Hay que enseñarlo en el sentido espiritual también. Porque los niños tienen mucha esperanza. Mira, es mejor poner a esa esperanza en uno quien es confiable 100%. Amén. Que lo que él dice es correcto y va a pasar. Finalmente, el amor, que es el mayor de los tres, porque tiene más poder, es el combustible del motor. Amén. Es el amor que da energía a la fe y esperanza. Esa palabra amor en el griego, la misma palabra ágape, el amor de Dios, el amor divino, el amor sin condición. Los niños, ¿verdad? Son amorosos. Hasta el papá o la mamá lo arruina. Esa es la verdad. Son amorosos. Esas niñas que no hablan, pero vienen y quieren dar besos a todo el mundo. Esos niños que no hablan, pero quieren ir y abrazar a cualquier persona, no importa si lo conocen o no. Es un amor sin condición y entienden el concepto, pero lo pierden en tiempo si los papás no lo enseñan correctamente. Ese amor que tú tienes es el amor de Dios. Él ama a ti y a todos así. Amén. No importa en quién tú eres, no importa en lo que tú haces o lo que has hecho, Él te ama. Mira, hay una crisis. Yo voy a decir eso ahora. Hablamos de eso con los jóvenes ahí en el discipulado ahora. Hay una crisis de la salud mental en nuestros jóvenes en el día de hoy, particularmente con las hembras. Y yo voy a decirle por qué. Es Instagram. Tú dices, pero pastor, eso no es. Yo voy a decirlo ahora, eso es. Porque cada cosa que ellas ven en sus redes sociales son mentiras. Son mentiras. Lo siento. Hay mujeres y hombres que han ganado la lotería genéticamente. ¿Amén? ¿Sí o no? Y no hay problema con eso. Pero en el fin, Dios ve a todos iguales. Y lo que es más importante es lo que uno tiene aquí. Amén. Y los papás tienen que enseñar a sus hijos a eso cuando hablamos del amor. Amén. Las
expectativas que este mundo tiene sobre nuestros jóvenes no son razonables. No son razonables. Esa es la verdad. Nunca cree la niña, nunca voy a llegar en ser la persona que yo quiero ser para todo el mundo, pero sin entender que todo el mundo es mentiroso. No hay ninguna así. Todo el mundo se presenta que viven como son ricos. Es mentira. Es mentira. Y si somos muy honestos, podemos entender que es muy probable que toda esa gente se presenten así, pero realmente tienen mucho problema económico y que tienen mucha deuda. Amén. Y necesitan ayuda. ¿Y saben por qué? Los ricos verdaderos no van a poner sus cosas en las redes sociales. No importa lo que la gente cree de ellos. Esa es la verdad. Dicen que una tercera parte de todas las jovencitas han pensado en el suicidio. Y eso no es la culpa de Dios, porque Dios ha dicho lo que Él cree de cada uno. Él ama. Todo tiene valor con Él. Él ama a todos con el amor ágape, sin condición. Él te hizo antes del fundamento del universo. Tú estás en su mente. Él te ama. Y nadie puede decir al contrario. Y cuando tú entraste a este mundo, sí, con la mancha del pecado como cualquier otro, porque es lo que la Biblia dice. Pero tú llegaste aquí con fe, con esperanza y con amor. Que alguien